Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?». El amo le respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». Les dijo también otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar». Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Es una gran noticia saber que Dios nos ha creado capaces de comprenderle. Ha querido que el ser humano fuese creado de tal manera que pudiese tener un diálogo con su creador. Por eso vemos como Jesús, con un lenguaje sencillo, con el lenguaje de las parábolas, Él, como el divino maestro, va instruyendo a sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchan a través de este recurso de las parábolas, recurso pedagógico, y dice la palabra de Dios que no les hablaba sin parábolas. Y además de esto, Jesús les explica a sus discípulos las parábolas, qué significado tiene cada uno de los elementos,
con los que Él trata de exponer y a la vez adentrar a sus discípulos en los misterios del reino de Dios. Abramos, hermanos, el corazón y también nuestra mente, nuestros ojos, con la gracia del Espíritu Santo, ayudados por Él, para que Dios nos continúe hablando. Las parábolas son una fuente inagotable de la transmisión del misterio divino. A través de ellas nosotros somos introducidos en las profundidades de lo que significa el reino de Dios, pero también de las profundidades de la misericordia de el Padre Dios. Hoy Jesús nos habla de una semilla que se siembra y también que junto a la semilla es sembrada la cizaña. Junto a la buena semilla es sembrada la cizaña. Qué bueno que nosotros también, como el divino sembrador que es Cristo, que siembra su buena semilla en el mundo, tengamos paciencia como Él. Cuando le preguntan los trabajadores, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Él dice, no, deje que crezcan juntas. Qué bueno tener paciencia en el proceso de nuestra vida, tener paciencia en el momento en que compartimos con los demás, tener paciencia ante las circunstancias que van llegando diariamente a nuestra vida y que a veces nos golpean fuertemente, no son de nuestro agrado. Tener paciencia en esos momentos difíciles para poder realmente discernir. Así como la semilla allá en la oscuridad de la tierra explota, muere y luego renace y se hace una fuente de vida para quienes la pueden consumir, la pueden comer. Así también en muchos momentos de nuestra vida nosotros debemos tener paciencia para que esas situaciones que vivimos, para que esos momentos difíciles que vivimos nos ayuden tanto a madurar, pero también a veces a morir, para que crezca en nuestra vida cosas nuevas, aquello que Dios quiere, aquella voluntad que Dios quiere hacer con nuestra propia realidad de vida, con nuestra realidad familiar y nuestra realidad comunitaria. Qué bueno aprender del Divino Maestro. No juzgar con prisa, no juzgar a la carrera, porque la mayoría de veces nos equivocamos en nuestros juicios apresurados, que a veces son también juicios lapidarios en contra de los demás. Queridos hermanos, en este 16º domingo del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos dé la sabiduría del Espíritu Santo para tener nuestros oídos bien abiertos a su palabra, para que la gracia abundante que éstas contienen también haga en nuestra vida, en nuestro corazón, ese proceso de conversión, ese proceso que Dios quiere hacer con nosotros, para poder nosotros realmente ser ciudadanos del reino de Dios, y que sea Él el que aparte de nuestra vida la cizaña.